Variables. La gente dice que la información de presencia es muy importante. Yo digo que si las variables adecuadas da igual que tengas datos muy buenos. Luego necesitas variables que puedas utilizar, que existan para empezar, pero que además afecten de verdad a la distribución de la especie, que tengan la resolución adecuada, y después de ese conjunto de variables tengo que saber también si esas variables interaccionan entre sí o no para definir la distribución de la especie. En fin, no es un proceso trivial. Por eso decía antes que WorldClim ha hecho mucho daño. La gente coge, se descarga las 19 capas y las usa para hacer el modelo. Da igual si esas variables influyen o no influyen en la distribución de la especie. La gente de medio marino, por desgracia, la mayor parte de las veces, los que trabajáis en medio bentónico, tenéis fondos, características de la topografía del fondo, que no siempre representan todas las condiciones ecológicas que afectan a la distribución de la especie, aunque es muy importante, ¿no? Siempre vamos a encontrar limitaciones en qué variables podemos utilizar para tratar de representar lo mejor posible la distribución de la especie. Algunas cosas a tener en cuenta es el efecto directo o indirecto que tengan las variables en la distribución de la especie. Para los de medio terrestre, temperatura media anual tiene un efecto directo en la distribución de una especie de planta, bueno, de animal. Tiene la temperatura media anual un efecto directo en la distribución de cualquier ave o de cualquier vertebrado. ¿Sí o no? ¿Sin miedo? No, ¿vale? No, porque son animales que pueden cambiar de microhábitat a voluntad, pueden migrar, pueden moverse, y la temperatura media anual de un sitio no define si el animal puede o no puede vivir en ese lugar. Eso sería un efecto directo o indirecto. Sería un efecto indirecto. Esto es discutible, porque alguien te puede decir, no, es que la temperatura media anual por debajo de los 4 grados hace que el pájaro migre y ya no se reproduce en ese lugar y eso ya no es hábitat idóneo, ¿vale? Pero ¿tiene esa temperatura un efecto fisiológico directo en la capacidad reproductiva del animal? Depende de los parámetros. Claro, entonces la importancia depende de si el animal tiene un comportamiento para cambiar su microclima en un momento determinado. Para plantas es mucho más relevante. Para plantas una temperatura media anual sí que puede ser un buen indicador de hasta dónde, por ejemplo, de los límites latitudinales, ¿no? Pero es un indicador, pero la media anual sigue sin tener un efecto directo. La que tiene un efecto directo es la media mínima del mes más frío que mata a las plántulas. O una helada de principios de primavera que mata a las plántulas, perdón. La media mínima del mes más frío está relacionada con heladas. Dependiendo del ciclo de la especie, las heladas caen cuando la planta germina, adiós, ¿vale? Entonces, el tema de si el efecto es directo o indirecto a veces no es tan fácil de discernir. Yo diría que las de efecto directo son las que tienen un efecto fisiológico demostrado o obvio. Y las indirectas, por ejemplo, la orientación en un sistema montañoso. La orientación, ¿qué es lo que define en un sistema montañoso? ¿Es un efecto directo o indirecto en la distribución de una especie? La orientación per se. Indirecto. Es un efecto indirecto. Porque la orientación es un indicador de radiación solar incidente, que es la que tiene el efecto directo. Pero cuando no tenemos un modelo de radiación solar, utilizamos un modelo de orientaciones que representa medianamente el efecto de la radiación solar. Luego, la orientación tiene un efecto indirecto porque afecta a la incidencia de la radiación solar, que es la que tiene realmente el efecto directo. Luego, si yo uso radiación solar, efecto directo en la capacidad fotosintética de las plantas y en la temperatura media del lugar. Orientación, bueno, es algo que representa de alguna manera la radiación solar y tiene un efecto claramente indirecto, ¿vale? Es un poco la forma de decidir qué variables son importantes o no son importantes a la hora de hacer modelos de distribución. Resolución. Una cosa que vais a leer mucho es que las variables tienen una jerarquía de influencia. Cuando trabajo a escalas continentales es la temperatura y la precipitación, cuando trabajo a escalas locales es el uso del suelo y la topografía. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? En principio vamos a pensar que a diferentes escalas actúan diferentes variables definiendo los sitios en los que está la especie. De hecho, a escala continental es verdad que una temperatura media anual puede definir el límite de los árboles, pero a escala espacial es la disponibilidad del suelo que ese árbol puede utilizar, ¿no? Entonces sí que hay una jerarquía y una
escala espacial en la cual unas variables son más importantes que otras. Y una cosa importante, y la vamos a ver hoy, baja correlación. No puedo meter a un modelo 19 variables climáticas correlacionadas entre sí porque los efectos relativos de unas y otras se confunden. Tengo que hacer un análisis previo para que mis variables tengan el máximo poder explicativo siendo lo mínimamente correlacionadas posible, ¿vale? Os sorprenderíais de la cantidad de estudios que hay que meten las 19 variables climáticas de WorldClim sin preocuparse de esta historia, y después se atreven a decir la temperatura media máxima del mes más cálido es la variable más importante, cuando está correlacionada con la del trimestre más cálido, cuando está correlacionada con la temperatura media anual, y el modelo casualmente ha elegido la media máxima del mes más cálido, ¿vale? Muy importante el tema de la colinealidad. Tipos de variables que, lo siento por los de medio marino, ¿vale? Aquí hay una cuestión de sesgo obvia. Variables, ¿qué tipo de variables podemos utilizar para hacer modelos? Variables topográficas. Tenemos por suerte una gran calidad de datos de topografía para todo el planeta. La última misión de la NASA y gobierno japonés, me parece, han conseguido el modelo ASTER, que tiene 25 metros de resolución para todo el planeta, cuando hace 4 años trabajábamos para toda la península a 200. Imaginaos la capacidad que tenemos ahora para utilizar en medio terrestre modelos de elevación, ya no hay restricciones. Tenemos elevación, tenemos variables climáticas de distinto tipo. Ojo a las variables climáticas, ¿vale? Si trabajo a nivel provincial no me puedo descargar las de WorldClim, que están hechas a escala global. Cómo están hechas las variables climáticas afecta a la estructura espacial. Y esas variables de escala global están diseñadas para representar el clima a escala global, pero no las particularidades de los montes de Toledo. ¿Me explico? Entonces, cuando trabajéis a una escala local, tengo que intentar buscar variables climáticas que estén adaptadas a esa escala local, ¿de acuerdo? Variables antrópicas, hablábamos antes del Human Footprint. Hay un mapa muy interesante de Sanderson que trata de representar cómo el hombre, la intensidad con la que el hombre afecta al territorio. Y es una medida de perturbación, una medida de disponibilidad de hábitat, una medida de antropización, hay mucha discusión sobre qué significa realmente. El caso es que está ahí y se puede utilizar para meterlo, por ejemplo, como una interacción hombre-especie. Esto es una interacción biológica en realidad. Para la especie que vive mejor en ámbitos antrópicos, altos valores de huella humana afectarán positivamente a la distribución, y para las especies que no puedan convivir con el hombre, bajos valores de huella humana implicarán normalmente altas probabilidades de presencia. Lo podemos, según el concepto con el que estemos trabajando, lo podemos considerar distintas cosas. El mapa está también hecho para todo el planeta y accesible a una resolución de 1 kilómetro. Y si no, la metodología está bien descrita y lo puedes replicar. Esto es una réplica del método a 200 metros de resolución para Andalucía. Teledetección. Yo os hago una recomendación, ¿vale? Tanto variables para los que trabajáis tanto con plantas como con animales, ¿eh? Esto vale para las dos. Un mapa de teledetección como el NDVI, un índice de vegetación normalizado, te permite saber con una sola imagen en qué sitios hay más densidad de vegetación fotosintéticamente activa y menos, lo que ya puede definir un tipo de hábitat específico para un ave rapaz, por ejemplo, ¿no? Pero es que también, cuando tengo, por ejemplo, los ambientes esteparios, que tienen valores altos de esta variable, que es más verde cuanto más vegetación hay, o valores bajos. Bajos. Puedo discriminar un ambiente estepario de un bosque desde arriba sin haber ido nunca al sitio utilizando NDVI. ¿Es más confiable esto que un mapa de usos hecho mediante fotointerpretación? Teniendo en cuenta, hablo para esta variable, no para definir hábitats aquí dentro, no, ¿vale? Para saber cuál es la concentración de vegetación fotosintéticamente activa, lo podemos hacer hasta 28 metros de resolución con bandas Landsat para cualquier punto del planeta. El Landsat 8, que se lanzó hace 2 meses escasos, aparentemente las imágenes van a estar libres. Entonces pasa cada 15 días por el mismo sitio y va representando en el tiempo cómo va cambiando la actividad fotosintética y todo lo demás, ¿vale? Ya avanzaré un poquito. Entonces, a los que trabajáis con modelos de especies
tanto de plantas como de animales, os aconsejo encarecidamente que le deis un vistazo a imágenes Landsat, porque os van a ayudar mucho a mejorar la calidad de vuestros modelos, porque aquí hay cosas que debes tener en cuenta para tu modelo que no salen ni de las variables climáticas, ni de las variables topográficas, ni nada más, ¿de acuerdo? Hay también una serie de mapas del sensor MODIS. El sensor MODIS está recogiendo todos los días índices de vegetación de celdas de 240 por 240 metros y haciendo promedios de bloques de 16 días desde hace 10 años. Entonces para una celda cualquiera de 240 metros sé el NDVI que ha tenido cada 15 días durante 10 años. ¿Qué potencia tiene eso para saber si estoy trabajando? Por ejemplo, puedo diferenciar perfectamente bosques de hoja caduca de bosques de hoja perenne. Puedo diferenciar incluso entre especies, especialmente en zonas en las que hay monocultivos, ¿vale? Tiene una potencia enorme para su aplicación a modelos de distribución. Nosotros vamos a trabajar con NDVI de MODIS. ¿Vale? Entonces, buscad información sobre MODIS y Landsat. Suelen venir en formatos que no son difíciles de trabajar, pero es un poquito más complicado que simplemente con capas climáticas, y como bien dice Pedro, lo ideal es tener imágenes representativas de un periodo de tiempo. Por ejemplo, no puedo coger una sola imagen de agosto del 2011. Lo ideal es que tuviera varias imágenes del mes de agosto de 3-4 años, por lo menos, para hacer un promedio, ¿vale? Porque las condiciones, el sensor es muy sensible y capta diferencias interanuales para una misma formación. Variables temáticas, mapas de uso de suelo, mapas de uso y coberturas, las podemos utilizar también con la restricción de que muchos algoritmos no aceptan este tipo de información cualitativa o la aceptan haciendo determinadas asunciones que pueden afectar al resultado del modelo. Y podemos utilizar también variables biológicas. Si estoy trabajando con la distribución de la procesionaria, pues la densidad del pino es una variable importante para la presencia de procesionaria. Puedo hacer mapas de densidad del pino utilizando, por ejemplo, NDVI o utilizando un mapa de uso y cobertura. Hay distintas formas de llegar a conseguir mapas de la distribución de especies que afectan a nuestra especie objetivo. Vamos a la parte de algoritmos. Esto es la caja de Pandora. Cuando abrís lo de la caja de los algoritmos, ¿cuántos conocéis los que habéis leído literatura? Así a grosso modo. 1, 2, 3, 4... ¿Diferentes algoritmos? Diferentes algoritmos para hacer modelos de distribución. ¿Cuántos te suenan? 8, 9. 8, 9... Ya está, ¿no? 8 o 9, sí. Después de cada uno de esos 8 o 9 puedes parametrizarlo de montones de formas distintas, ¿no? Entonces tienes en realidad como infinitas posibilidades para hacer un modelo de distribución. Tú y yo podemos usar el mismo método con los mismos datos y conseguir modelos ligeramente diferentes en función de los parámetros que elijamos, ¿no? Pero tú nos vas a dar como unas claves o algo así para poder identificar cuál es el algoritmo apropiado para tu dato. Lo vamos a ver ahora. Ahí depende de quién los clasifique, hay más o menos grupos de algoritmos, ¿no? Así a grosso modo tenemos una serie de algoritmos de envueltas bioclimáticos que tratan de definir los límites del nicho ecológico de la especie de una forma sencilla habitualmente, que son modelos que vienen bien para trabajos de paleo, por ejemplo, en los que no tenemos muchos datos y definimos de forma grosera límites de nichos ecológicos. Tenemos modelos de similaridad ecológica. ¿Cómo se parece este punto a este otro en el que está la especie con respecto a este otro de aquí? Podemos medir ese parecido en función de... Bueno, lo explico luego, ¿vale? Es simplemente una cuestión de cuánto se parecen o cuánto no se parecen. Se llaman métodos de distancia, métodos de similaridad o métodos de disimilaridad. Están basados todos en los mismos estadísticos de distancia. Métodos de regresión y métodos de aprendizaje artificial, que ahora se usa como cajón desastre, y en realidad muchos de los algoritmos que están entrando como métodos de aprendizaje artificial en realidad son métodos de regresión un poquito más complejos. Vamos a trabajar con algunos de ellos. Una de las cuestiones fundamentales es que si yo cojo distintos algoritmos y los aplico a los mismos datos, me salen diferentes resultados. Esto es un modelo de una especie en Sierra Nevada.
hecho con 6 algoritmos diferentes. ¿Qué pasa ahí? Imaginaos que yo cogiera uno porque sé manejarlo y ya está. Y me sale este. Y resulta que en realidad, en esa realidad que no podemos discernir, este es el más aproximado a la realidad. Estoy cometiendo un error enorme. Luego, la opción de elegir un algoritmo, por mucho que diga la bibliografía, este es el mejor algoritmo, pues no puedo, porque puedo estar en este caso con respecto a ese. O, por ejemplo, aquí no estaría cometiendo quizás mucho error, ¿vale? ¿Se entiende? No recomiendo nunca la técnica, voy a usar Maxent porque hago clic, clic, clic y hago el modelo, porque me va a pasar que voy a hacer el modelo de Maxent, me parece que en este caso es este, que está muy alejado de esa realidad, suponiendo que estuviéramos en este caso concreto. Esto es de un trabajo que hice yo con árboles de Mesoamérica, con 1700 especies. Para las 1700 especies calibramos 17 o 18 algoritmos, tantos como columnas hay ahí. Y evaluamos la capacidad predictiva de todos esos algoritmos para ver cuál funcionaba mejor con la mayoría de las especies. Entonces lo que tenemos aquí es un eje de calidad del modelo, y digo calidad entre comillas, veremos por qué, y cada una de las barras de los box plot representa un algoritmo diferente o un promedio de varios algoritmos diferentes. O sea, no solo estamos probando algoritmos solos, sino combinaciones de algoritmos. Y, por ejemplo, tenemos aquí Maxent. Fijaos con respecto al resultado de la mejor opción. ¿Qué diferencia había? ¿Vale? Si yo para este estudio hubiera utilizado Maxent a ciegas, todo esto es espacio que yo me estoy alejando del resultado más óptimo solo por una elección arbitraria. ¿Qué es lo que me funcionó mejor en este trabajo? El promedio de todos los demás algoritmos, incluyendo los buenos, incluyendo los malos. ¿Vale? Fijaos, este modelo de aquí, cogí los 17 algoritmos para cada especie, hice el promedio y evalué el resultado. Y fue el que mejor me salió junto con otra combinación de modelos y Random Forest, que lo vamos a ver aquí. De esta forma, en los siguientes trabajos que estamos haciendo, ya sabemos que podemos utilizar un algoritmo concreto u otro para ese conjunto de datos en esa zona de trabajo, en todos los papers sucesivos que saquemos de ahí, porque hemos comprobado que efectivamente es el mejor y lo hemos comprobado con una cierta robustez. No podemos aspirar a esto siempre que hacemos un trabajo de estas características. Lo ideal, probar un método de cada familia, un método de envueltas, un método de distancias ecológicas, un método de regresión y un método de Machine Learning. Y tengo 4 métodos que siguen lógicas diferentes, los comparo entre sí, no tengo tanta carga computacional. 4 métodos los vamos a hacer en nuestro trabajo. Y compruebo cuál funciona mejor, cuál me da una mayor capacidad predictiva. Este tipo de estudios son muy importantes porque ya todo lo que venga detrás es muy robusto. Has hecho todo el esfuerzo posible por ver cuál es la técnica que mejor se ajusta a la idiosincrasia de tus datos. Vamos al modelo. Os he dicho antes que la parte importante es el modelo en el espacio ecológico. Ahí es donde está la representación matemática de cómo se relacionan la presencia y las variables. Y ese modelo en el espacio ecológico, esto es una variable, esto es otra, y esto es cómo de bueno es el hábitat en las combinaciones de variables, después lo representamos como un mapa en el espacio geográfico. Normalmente, y los que habéis leído mucha literatura lo habéis visto, casi nadie se preocupa del modelo en el espacio ecológico. Y sin embargo a mí me parece fundamental. Cuando trabajo con muchas especies es imposible, pero cuando trabajas con una descripción de las relaciones más importantes es lo que te permite saber a ti cuáles son los sitios o qué condiciones deben reunir lugares para que la especie esté en buenas condiciones para trabajar en restauración de hábitat. Pues tú puedes saber, sin necesidad de ver mapas, que esta especie está mejor desde tal temperatura, tal precipitación, con este tipo de rugosidad del suelo, y lo puedes ver en un gráfico de estas características, ¿no? No puedes ver el nicho ecológico entero porque tiene muchas dimensiones y muchas interacciones, pero sí que te puedes ir a las combinaciones de dimensiones más importantes para tu trabajo. Problema, que como la gente no se preocupa, no hay técnicas de visualización, muchas técnicas de visualización de ese
nicho en el espacio ecológico y por eso la gente no las usa. Cuando no hay herramientas, pues no se utilizan ese tipo de herramientas de visualización. Evaluación. Un artículo clave que os debéis leer es este de Fielding y Bell del 97. Tiene ya 1730 citas y hace 2 años tenía 600 menos. O sea que imaginaos al ritmo al que se está citando el trabajo del 97. Porque cada vez que dices, he utilizado el método de la curva ROC para evaluar el modelo Fielding y Bell, bla bla bla. Y los chicos han triunfado, ¿no? Hicieron una revisión de métodos de evaluación de modelos y en esa revisión se describen los distintos métodos. Entonces es muy raro que tú utilices uno que no esté ya ahí. Y no es que los expliquen especialmente bien, pero sí que os da una vista rápida de todos los métodos que hay para evaluar este tipo de modelos, ¿no? Incluso ofrecen algunas visiones de futuro en aquel año que todavía hoy no se han puesto en marcha, ¿no? O sea que ellos hicieron un trabajo bastante bueno. La cuestión con la evaluación se trata de saber, cuando tengo presencias y ausencias, vamos a pensar que son todas buenas, cómo de bien es capaz de separar el modelo las presencias de las ausencias. Simplemente es una medida de cómo es capaz el modelo de discriminarme, y la palabra discriminación se utiliza mucho, presencia de ausencia. Yo tengo aquí un modelo con idoneidad 5, 4, 3 y 2, idoneidad del hábitat, y presencia y ausencia. Pues cogiendo los valores de idoneidad de las presencias y los valores de idoneidad de las ausencias, yo puedo utilizar test estadísticos para ver hasta qué punto el modelo está consiguiendo separarme las presencias y ausencias por valores de idoneidad. Hay muchos tipos de test comparativos que nos permiten hacer ese tipo de trabajo. Con esos datos yo relleno lo que se llama, no os fijéis en lo de dentro, matriz de confusión. La matriz de confusión es un resumen de los fracasos y éxitos del modelo, clasificando presencias y ausencias comparando con la realidad, ¿vale? Es un simple resumen de los datos. Y de ese resumen podemos calcular muchísimas medidas, fijaos, no hace falta que miréis las letras, que nos indican con qué probabilidad el modelo está dándole siempre valores de idoneidad más altos a una presencia que a una ausencia, por ejemplo. Y es una medida de la capacidad de discriminación del modelo. Análisis. Tenemos ya nuestro mapita de colores. Ahí ya hemos llegado con nuestro mapa de colores hecho, le hemos pasado la evaluación, el modelo está bien. Casi nunca se usa el modelo tal cual, mira, he hecho el modelo de esto, toma, allá va, no. Se hace un análisis para responder las preguntas que nos hemos planteado al principio del estudio. Aquí no puedo cubrir todas las casuísticas en el curso, cada uno tiene su pregunta y su respuesta y tiene que analizar el modelo de una forma o de otra. Algunas de las cosas más comunes que se hacen en este ámbito es, como los modelos casi siempre dan un resultado continuo en valores de 0 a 1, de 0 a 100, es convertir eso en un mapa de hábitat idóneo a hábitat no idóneo. Unos en el hábitat idóneo y ceros en el hábitat no idóneo. Hay diferentes técnicas para hacer esa transformación. Vamos a ver algunas. Podemos aplicar una máscara para excluir usos del suelo no idóneos. Podemos unir varios modelos entre sí para hacer un ensamblado, como os hablé antes, para ver si varios modelos funcionan mejor que uno solo. Podemos hacer una suma de modelos binarios para hacer modelos de riqueza. Y podemos también utilizar los modelos como entrada para un modelo híbrido, de esos de los que hablamos al principio. Luego hay una serie muy amplia de análisis que podemos hacer de un modelo. ¿Qué necesitas para hacer ese análisis? Tener una pregunta clara, tener claros qué datos tienes que extraer del modelo y conocer las herramientas necesarias. Luego no es trivial analizar un modelo, ¿vale? Porque tiene que encajar todo, mi pregunta con mi conocimiento en los métodos, con las herramientas que tengo para analizarlo. Por ejemplo, una cuestión de la que hay mucha literatura es el umbral de corte. ¿Cómo transformo un modelo continuo con valores de 0 a 100 en un modelo que yo le pueda enseñar a un gestor? Mira, aquí está la especie, aquí no está. Para que él pueda pensar, bueno, pues aquí delimito reserva y aquí no. Eso es más fácil con un modelo binario que con uno continuo. Estos se llaman modelos binarios, dos valores. Unos, hábitat idóneo, 0, hábitat no idóneo. O 1, probabilidad de presencia más alta, 0, probabilidad de presencia más baja, da igual. La cuestión es que estamos
transformando. Fijaos, he utilizado aquí dos criterios diferentes. Es la distribución de una especie amenazada. ¿Creéis que el criterio influye en la toma de decisiones en conservación? Tú le presentas esto a un gestor y te da una patada y te echa de la oficina. Le presentas esto y le puede parecer más razonable, ¿no? Y aparte el criterio puede ser más o menos realista. ¿Qué quieres proteger? ¿Todas las poblaciones o solo aquellas que tienen una idoneidad más alta que de verdad pueden soportar poblaciones en el futuro? Pues esa selección de umbral de corte responde un poco a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el área idónea en superficie? ¿Cuáles son los sitios en los que hay una mayor compacidad de áreas idóneas? Puedes hacer después un análisis de fragmentación del hábitat idóneo, en fin, esto abre muchas posibilidades. Podemos hacerlo del ensamblado de modelos. ¿Os acordáis que antes os he enseñado esta diapositiva con los resultados de 6 modelos diferentes que tienen 6 modelos diferentes en el espacio ecológico, muy diferentes entre sí? Fijaos, ¿no? De esta definición a esta o a esta hay una gran diferencia. Pero yo puedo unirlo todo para obtener un modelo que me muestre todo lo bueno y todo lo malo de la conjunción de técnicas, que es siempre más robusto que utilizar uno solo, y en eso se basa la democracia, dicen, ¿vale? En el poder de la mayoría. Por eso se utilizan métodos de ensamblado. Vamos a hablar de ellos y vamos a hacer ensamblados nosotros mismos. Podemos coger modelos de distribución de un montón de especies, convertirlos en modelos binarios y sumarlos. ¿Entiendes? Montones de modelos de distribución continuos. Los convierto todos en binarios. Y si los sumo, ¿qué obtengo? Un modelo de riqueza potencial. Ese es uno de los análisis a posteriori que yo puedo hacer de un conjunto de modelos también. Es fácil, es obvio, sumo todas las capas y... En realidad ahí estás perdiendo informaciones y a lo mejor para representar para el gestor sí que sirve, pero cuando conviertes un modelo continuo en modelo binario, pierdes información, ¿no? Claro, pero es que el modelo, cuando tú quieres transformar en riqueza, necesitas transformar primero en presencia-ausencia. Claro, bueno. ¿Vale? En este caso concreto, cuando tu variable de respuesta es riqueza, necesitas saber para cuántas especies tiene una celda concreta condiciones idóneas, que es lo que responde este tipo de modelo. Para cuántas especies tiene esta celda condiciones idóneas, no cuántas especies hay en esa celda, que son cuestiones diferentes. Precisamente en este trabajo que me publicaron hace poco evalúo cómo el umbral de corte afecta a los modelos de riqueza y a las decisiones en conservación que tú puedas tomar en un modelo de estas características. Vamos a la fase de interpretación, porque hemos hablado de idoneidad del hábitat, hemos hablado de probabilidad de presencia, que no son lo mismo. ¿Qué es el mapa de colores ese que nos sale de un modelo? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Qué significado real tiene? Pues el significado real que tiene un modelo también está muy discutido, pero sí que hay una aproximación que es el diagrama BAM, ¿vale? BAM de ambiente biótico, área accesible y ambiente abiótico, ¿no? Eso es lo que representa. La A representa en un espacio abstracto todas las zonas que tienen las condiciones abióticas requeridas o necesarias para que la especie esté allí o pueda aparecer. La B representa todas las zonas en las que se dan las interacciones bióticas que son importantes para que la especie esté presente. Luego, la interacción entre A y B es ese nicho ecológico que vimos nosotros en el que tenías, por un lado, las variables, en este lado, por un lado las variables abióticas, por otro lado las variables bióticas que influían en la presencia de tu organismo. ¿Vale? Ese modelo que representé es justo el que te da lugar a la intersección entre ambas zonas, entre las que tienen las condiciones idóneas y las que tienen las interacciones idóneas, que ahí se le llama nicho realizado. No es importante porque cada autor va, bueno, es que esto no es el nicho realizado, bueno, es que esto en realidad es el área. Vamos a centrarnos en la que nos dio Soberón en el 2005, que es de las primeras que se hizo de este primer intento de describir qué es lo que nos está dando cada modelo en función de qué tipo de variables le estamos metiendo. Repito, A, variable abiótica, que es en realidad una distribución del hábitat óptimo para la especie. Hábitat, dimensiones abióticas de ese hábitat.
que es lo que nosotros hacemos la mayor parte del tiempo con los modelos de distribución correlativos con los que vamos a trabajar aquí. Luego, toda la parte blanca de ese círculo es error, es sobrepredicción, porque nuestro modelo no predice la distribución de la especie, sino la distribución de los sitios en los que se dan las condiciones abióticas idóneas para la especie, que son muchos más de aquellos en los que la especie está, ¿vale? Error. Aquí nos estamos acercando un poco más, porque ya tenemos la intersección entre abiótica y biótica, ya tenemos algo más cerrado, más centrado en lo que podría ser la distribución real de la especie. Finalmente, entran en juego las barreras dispersivas, o la posibilidad de alcanzar o no un determinado hábitat. El círculo encierra todas las zonas del territorio a las que la especie puede llegar, por su método de dispersión natural. Si yo intersecto, por un lado medio abiótico, por otro lado medio biótico y por otro lado capacidad de moverse en el territorio, ya tengo todo lo que necesito para acercarme conceptualmente a los factores que de verdad determinan la distribución de la especie. Esto, en realidad, aquí está representada toda esa gráfica de nicho que os fui presentando antes, ¿vale? Esta es una forma más integrada y bastante estándar de representarlo. ¿Se entiende bien? Pues cada autor va a decir una cosa de cada una de estas zonas de intersección, porque algunos lo llaman de una forma, otros de otra. No nos vamos a preocupar por la ambigüedad semántica en este ámbito, pero sí que sepáis que la intersección de los tres factores nos da un modelo más realista que la intersección de dos, y uno mucho más realista que utilizar solo las variables abióticas. Y debemos ser conscientes todo el rato de que mi modelo está representando solo una parte concreta de la realidad. Y cuando viene la persona, no, es que tu modelo está mal. Claro, porque solo estoy teniendo en cuenta algunas de las variables que determinan realmente la distribución de la especie. Os hablaba antes del tema de la semántica, ¿no? Y Soberón en el mismo artículo lo resume bastante bien. Tú puedes llamar al modelo como tú quieras, de hábitat potencial, de distribución, de nicho ecológico, pero al final, ¿qué es lo que estás haciendo? Buscando en el territorio zonas que tienen condiciones ecológicas similares a las de aquellos sitios en los que yo he encontrado la especie. Y ya está, ¿vale? Y ya está. Esa es la realidad, eso es lo que de verdad están haciendo todos los algoritmos que vamos a utilizar. Llamadlos como queráis a los resultados, pero os enfrentáis a ese problema. Por eso os hablaba antes de que el término modelo de distribución es lo suficientemente flexible como para moldar casi cualquier posibilidad sin que nadie os meta caña en un artículo. Buscarán otras cosas para hacerlo. Y ahora vamos a un detalle importante, sobre todo importante para los que trabajáis con fauna. Y los que trabajáis con pájaros casi más, ¿no? Porque una cita del ave no sé cuánto en Cataluña, que es la única que se ha visto, eso es una presencia de la especie. Es lo mismo ver la especie volando que ver la especie haciendo un nido. Es el mismo hábitat, una observación casual, que una observación en la que hay un proceso reproductivo activo. Es lo mismo ver un árbol viejo que no produce semillas en un sitio con un rodal de plantas jóvenes que están produciendo semillas y están extendiéndose. Todas las presencias no valen lo mismo. No valen lo mismo. Entonces, si trabajamos con animales, podemos hacer un modelo de distribución genérico con todos los sitios en los que se ha observado. En el caso del lince, ¿qué significado tiene eso? Una especie que un juvenil puede dispersar, ¿cuánto? 300 kilómetros, ¿no? Puede, lo que quieras, lo que quieras, ¿verdad? ¿Qué significado tiene que en 1976 un fulano observara el lince paseándose por las afueras de Ciudad Real? ¿Eso es una presencia representativa del hábitat del animal? ¿O es una observación casual del bicho que pasaba por allí, que iba a otro sitio o buscaba otra cosa? Tenemos que intentar buscar modelos que sean representativos de eventos biológicos importantes en la distribución del animal. En el caso de aves rapaces no es lo mismo hacer un modelo de zonas de nidificación que de zonas de alimentación, y los dos modelos van a tener características diferentes, porque en las zonas de nidificación afecta más el factor topografía y en las zonas de alimentación afecta más el factor diversidad del hábitat o tipo de cobertura o abundancia de presa. Si trabajamos con especies que tienen distintos usos en distintos tipos de hábitat,
difícilmente con un solo modelo lo voy a recuperar todo. Y lo ideal es tener un modelo de nidificación, un modelo de área de alimentación y un modelo de área de obtención de otro tipo de recursos, ¿no? Porque hay aves que beben por la mañana, pues necesitas para ese modelo representar zonas de disponibilidad de agua que a lo mejor el ave no usa a otras horas del día. Pero no puedes meter ese modelo de agua con el modelo de los nidos, que tienen unas características completamente diferentes. ¿Me explico? Entonces tenéis que tratar de disgregar cuáles son los eventos biológicos importantes en la distribución de vuestra especie y hacer modelos con distintos tipos de presencia que os representen diferentes hechos. Porque un único modelo de presencia de datos casuales no va a representar realmente un hábitat en el que un lince pueda llegar y formar una familia con otro lince, ¿vale? De hecho, no ocurre. Y pongo el caso del lince porque es el que utilicé el año pasado para hacer el taller. Es muy representativo. Es una especie que, si tú ves los datos de distribución, está en todas partes y sin embargo solo se reproduce en 2 poblaciones actualmente, ¿no? En Doñana y en Andújar. Luego, tu modelo de distribución representa la distribución del lince, representa los sitios en los que el lince está, tiene una tasa de crecimiento positiva. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y ese tipo de cosas son las que responden a la pregunta: ¿qué estoy modelando? Solo la distribución, las zonas de nidificación, las zonas de alimentación, ¿de acuerdo? Eso nos permite hacer distintos tipos de modelos que nos representen la realidad de una forma mucho, mucho más completa. Se hace poco, ¿eh? Esto se hace muy poquito. Mucha gente hace, yo lo he hecho, la distribución de la pacarana en Sudamérica. Como a veces no tienes datos de cuál es el hábitat que usa para una cosa para otra, metes todos los datos y obtienes un modelo muy general. Pero si podemos intentar llegar a un poquito más de detalle, lo intentamos.